Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 16. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. En el consejo requerido por el celote, Simón Bar Giora esperaba con ira. Ver a Jacob entrar en el patio central del cuartel, sin armas y solo ataviado con su convicción, provocó en él y sus hombres una ola de murmullos y miradas de desprecio. Sin embargo, Jacob no se intimidó ante los líderes Eleazar ben Simón, Johanan ben Leví de Giscala, su padre Gedeón ben Ananías y el comandante sicario. Al fin y al cabo, la mayoría de los súbditos celotes admiraban su heroicidad en Bet Horón, tan solo 4 años atrás. El líder Eleazar ben Simón más que ninguno, como así le había hecho saber. El consejo se celebraría inspirado en las sesiones del Sanedrín, el principal cuerpo de gobierno y tribunal supremo judío. Atendida la acusación presentada por Simón Bar Giora, debatirían la propuesta de libertad de Jacob con respeto, tratando de reconocer la sabiduría colectiva del consejo. El líder sicario exigía la pena de muerte de los padres de Josefo, amparado en blasfemia y proselitismo de otra religión como imputación. Jacob defendería su inocencia. Una vez escuchada la defensa, los más jóvenes hablarían primero, seguidos por los más experimentados, asegurando que las voces frescas no fueran influenciadas o acalladas por el peso de la tradición. Esto se realizaría con el fin de mostrar el alto valor que se le daban a la justicia y la equidad en el proceso deliberativo. La votación se llevaría a cabo con solemnidad, cada miembro ofreciendo su voto en voz alta, permitiendo así un recuento claro y transparente. «Bastará con mayoría simple», proclamó Eleazar ben Simón. Jacob comenzó su discurso con firmeza, apelando primero a los valores comunes que compartían como pueblo. Habló de la crónica de Israel, de sus luchas y victorias, y de cómo cada persona presente en esa sala era portadora de ese legado. Su voz no se quebraba, su mirada no vacilaba. Luego trasladó el foco hacia la humanidad compartida, destacando cómo la guerra y el odio habían erosionado la capacidad de ver al otro como hermano. En toda la historia se entrelazan relatos de perdón y redención que han resonado a lo largo de los siglos, mostrando la poderosa fuerza transformadora que se encuentra en el entendimiento mutuo. En la crónica judía, encontramos ejemplos vívidos de cómo el perdón puede trascender la amargura y el resentimiento, abriendo camino hacia la reconciliación. En el relato de José y sus hermanos en Egipto, extraído del Génesis, descubrimos la historia de un hombre que, a pesar de haber sido traicionado y vendido por sus propios hermanos, elige perdonar y acoger a aquellos que alguna vez le hicieron daño. En lugar de buscar venganza, José extiende la mano de la gracia y la compasión, mostrando que el perdón puede liberar a ambos, al que perdona y al perdonado, de las cadenas del pasado. Del mismo modo, en el relato del libro de Jonás y el pueblo de Nínive, presenciamos el poder transformador de la misericordia divina. A través de la deliberada negación de su deber profético, Jonás experimenta en carne propia las consecuencias de la falta de perdón y comprensión. Sin embargo, al final, la voluntad de Dios se revela como una fuerza de redención y perdón, permitiendo que incluso aquellos considerados perdidos encuentren una segunda oportunidad a través del arrepentimiento y la reconciliación. En estas historias antiguas, vemos el reflejo de nuestra propia humanidad, la capacidad de causar daño y cometer errores, pero también la capacidad de perdonar y ser perdonado. En un mundo marcado por conflictos y divisiones, la misericordia y el entendimiento mutuo entre nosotros se convierten en herramientas poderosas que pueden sanar heridas profundas. Que estas narraciones de perdón y redención nos inspiren a buscar la paz y la armonía en un mundo tan necesitado de compasión y comprensión. En el perdón, encontramos la llave que puede abrir las puertas hacia un futuro lleno de esperanza y renovación, donde la fuerza de la misericordia y el amor prevalecen sobre cualquier otra consideración.
El corazón de su discurso, sin embargo, se centró en el destino de los padres de Flavio Josefo. Describió la angustia de su cautiverio no en términos políticos, sino humanos, recordando a Simón y sus hombres el dolor de la separación y la incertidumbre que sus propias familias podrían enfrentar en circunstancias alteradas por las decisiones ajenas de uno de ellos. Entiendo los motivos que te han llevado a considerar una sentencia tan definitiva ante la opresión inminente de los romanos, dijo Jacob pausadamente, eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Pero has meditado plenamente sobre las consecuencias de un asesinato? ¿Es ese el único camino que tu fe, nuestra historia y nuestro Dios te permiten ver? Simón Bar-Giora respiró hondo, sin apartar la mirada hacia Jacob, mientras todos los allí presentes escuchaban sin perder detalle. No es una decisión que haya tomado a la ligera. He luchado con las implicaciones de nuestra elección, replicó Bar-Giora tratando de mantener la calma y disimulando el odio contenido en todo su ser. Pero, ante la esclavitud, la humillación y la pérdida de nuestra autonomía y fe, ¿qué otra opción nos queda que mantener nuestra justicia en nuestras propias manos? Pero, ¿y nuestra creencia en la sacralidad de la vida, otorgada por el mismo Creador? Insistió Jacob con fervor. ¿No es la vida el don más precioso? Deberíamos luchar hasta el último aliento, sí, pero tomar activamente las vidas de nuestros hermanos, nuestros semejantes. ¿No contradice esto los mandamientos que hemos jurado mantener? Bar-Giora miró a su alrededor, a los rostros de aquellos que habían optado por seguirlo hasta este irrevocable precipicio. Esperaban que su líder fuera más contundente. La vida es sagrada, sí, pero también lo es nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra capacidad de elegir. En este juicio, no vemos solamente el fin, sino una afirmación última de esos principios, una manera de vivir y morir en nuestros propios términos, sin que el enemigo dicte nuestra deshonra. Jacob, inspirado por el recuerdo de su madre, no iba a permitir que la ira de los sicarios acabara con ninguna vida inocente más. Concluyó con un llamado apasionado a la compasión y al reconocimiento del poder que tiene un acto de bondad para cambiar el curso de la historia. Pidió la liberación de los cautivos no colaboracionistas no como un acto de derrota, sino como una victoria del espíritu humano sobre el odio y la división. Si los cargos de blasfemia y proselitismo de otra religión que se presentan como acusación contra los padres de Flavio Josefo desembocan en pena de muerte, entonces Simón Bar-Giora es culpable de secuestro y, tal y como marca la ley, debería ser condenado a muerte. Así lo dice la ley. El que secuestre a un hombre para venderlo o para retenerlo es reo de muerte. Así está escrito, apoyó espontáneamente Eleazar ben Simón. Si descubren que uno ha secuestrado a un hermano suyo de los hijos de Israel para explotarlo o venderlo, el secuestrador morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti. El patio quedó sumido en un silencio denso tras el final de su alocución. Bar-Giora apretó los labios. Gedeón, visiblemente conmovido, miró a los ojos de Jacob viendo a un hombre de profunda convicción, pues no toda batalla se libraba y ganaba mediante el acero. La palabra en ocasiones también era un arma poderosa. Después de lo que pareció una eternidad, todos asintieron levemente, excepto Simón Bar-Giora y los sicarios. Tras los comentarios y la votación en voz alta, condujeron a los padres de Josefo al centro del patio. «Que Dios nos perdone y nos guíe», murmuró finalmente Gedeón. «Y que la historia recuerde nuestra elección no como una debilidad, sino como un testimonio de nuestra inquebrantable voluntad frente a la destrucción de todo lo que valoramos. Simón Bar-Giora, no permitiremos que mates a los padres de Yosef. Ahora se llama Flavio Josefo, ¿no lo entendéis? Es un romano», objetó el líder sicario ardiendo en cólera. «Pero sus padres no. Matitiahu y su esposa son tan judíos como tú y como yo», concluyó Jacob.
Aquella sentencia se convirtió en un gesto tan simple como cargado de significado: la liberación de 2 ciudadanos jerosolimitanos inocentes. Bar Giora se hallaba mortificado por el peso aplastante de aquella decisión, fruto de la firmeza inquebrantable de las palabras de Jacob. Pero en él solo habían aumentado la chispa de ira y frustración. El sicario veía aquel acto de compasión como una afrenta a su liderazgo y a la lucha por la que había sacrificado tanto. Con su orgullo herido y su autoridad cuestionada, Simón no pudo contener su desdén. Lanzó una mirada cargada de desprecio hacia Jacob y abandonó la sala sin pronunciar una sola sílaba más. Su retirada no solo marcaba su derrota en la disputa verbal y en la jerarquía de la rebelión, sino también un profundo conflicto interno, donde la ira hacia Jacob escondía una lucha aún más grande con sus propias convicciones y elecciones. La salida del consejo de Bar Giora dejó una atmósfera de incertidumbre, con el eco de sus pasos resonando como presagio de futuras tormentas internas. Y Jacob, sin saberlo, había pronunciado un discurso cuyo resultado, la liberación de los padres de Flavio Josefo, cambiaría el curso de su propia historia.